Para 1928, a pesar de que la Revolución Mexicana había iniciado al grito de sufragio efectivo, no reelección, el expresidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales, pero fue asesinado en julio de ese mismo año en la Ciudad de México. Al llegar a la presidencia interina, Emilio Portes Gil comenzó una insufrible negociación que culminó con un acuerdo en 1929 en el que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. Dicen los analistas, un modus vivendi, en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Alentado por el nuevo curso que tomaron las relaciones entre la Iglesia y el gobierno, San Rafael Guízar se animó a retornar arribando de improviso al seminario el 19 de mayo de 1929. En ese tiempo lo tenía escondido en un cine viejo, donde nadie pensaba que estuvieran los seminaristas, hacinados prácticamente, pero fieles, siempre por carta, siempre por telegramas, dirigiéndose al rector para tener el cuidado que debía tener de su seminario. Nunca lo cerró, aunque él sufrió el destierro. De igual forma, su amada diócesis siempre gozó de sus cuidados y prudente administración. Él gobernaba muchas veces desde las parroquias o desde las misiones la diócesis. Y yo creo que eso fue algo que le favoreció mucho porque como también estuvo en tiempos de persecución, él de los 18 años que fue obispo de Veracruz, con sede en Jalapa, estuvo solamente 8 años, podemos decir aquí, y los otros 10 en la Ciudad de México y en las giras misioneras. Pero en esos 8 años visitó 5 veces su diócesis. La situación nacional de aparente calma no duró mucho tiempo, ya que varios gobernadores decidieron hacer uso de la autonomía otorgada por la Constitución a los estados y encabezaron leyes que mostraban todo su odio a Dios y a la Iglesia Católica. Uno de los perseguidores más abusivos y radicales fue Tomás Garrido Canaval, gobernador de Tabasco, quien decretó normas insensatas contra los ministros. En el caso de Veracruz, el vendaval de la persecución rugía con gran violencia. En una ocasión, el gobernador Adalberto Tejeda ordenó en el pueblo de Otatitlán, que cuenta con una de las maravillas de la cuenca del Papaloapan, el santuario del Cristo Negro de más de 400 años de antigüedad, que decapitaran al Cristo y lo quemaran. Por ser de madera de nacastle no se quemó. La gente del pueblo, horrorizada y llena de dolor, le talló otra cabeza. Años después, se recuperó la original que colocaron en una vitrina. En junio de 1931 se promulgó en Veracruz el decreto 197, conocido como Ley Tejeda, referente a la reducción de los ministros en todo el estado, limitando arbitrariamente el número de sacerdotes a 1 por cada 100,000 habitantes para terminar con lo que denominaban el fanatismo del pueblo. Como el estado contaba en ese entonces con 1.300.000 lugareños, solo podrían ejercer 13 sacerdotes. Agotadas todas las posibilidades jurídicas y de acuerdo con el delegado apostólico, Monseñor Guízar decretó, como protesta por las injustas leyes, el cese del culto en las iglesias. Vino entonces otro viacrucis para la diócesis de Veracruz. No obstante, para un hombre de semejante certidumbre como la del señor obispo, esto solo lo incitó a la creatividad. Oculto nuevamente, ideó formas para mantener viva la fe de los devotos veracruzanos. En ese tiempo, el señor Guízar logró implantar unos 300 o más centros de eucarísticos. Entonces la Eucaristía era venerada por todas, oculta también, y se administraban los sacramentos clandestinamente, en casas. La gente era piadosa. La gente el pueblo no estaba contra la iglesia, era el gobierno nada más. La clandestinidad se convirtió tristemente en un modo de supervivencia para la iglesia local. Un episodio funesto se marcó en la historia veracruzana cuando, en represalia por el atentado de un joven fanático perpetrado contra el gobernador Tejeda, el 25 de julio de 1931, el sacerdote Ángel Darío Acosta Zurita, de 23 años, cayó acribillado por balas asesinas en el puerto de Veracruz, cuando varios hombres vestidos con gabardinas militares le dispararon momentos después de haber bautizado a un niño. A raíz de esto, lo impensable ocurrió cuando el gobernador expidió una infame orden en contra de Monseñor Guízar. En cierta ocasión, Adalberto Tejeda mandó que lo mataran. Él había ofrecido una recompensa por su cabeza,
Y eso le llegó a él la noticia. Y con sus choferes, él se vino, padre Benjamín, de México, a presentarse él personalmente ante el gobernador. Y le dijo: señor gobernador, usted ha dado una orden de que me maten y reciban una recompensa. Yo no quiero que ninguno de mis fieles se manche las manos con mi sangre. Si usted dio la orden, aquí estoy para que usted la ejecute. Personalmente, máteme, deme muerte. Y a cambio le pido la libertad de mi iglesia. En ese momento el gobernador, que tenía siempre la pistola sobre su escritorio, porque era el estilo, dicen que como signo volteó la pistola hacia él y le dijo: retiro la orden. Se quitó el sombrero y le extendió la mano y se la estrechó y le dijo: lo odio como eclesiástico, pero lo admiro como hombre. Y entonces San Rafael Guízar le dio un abrazo. Y claro, esto solo un santo lo podía hacer. Le dijo: espero que usted se convierta y que un día usted y yo podamos darnos un abrazo en la patria eterna. Y quiero decir algo en este medio. El gobernador Tejeda murió convertido, porque ya en sus últimos momentos pidió un sacerdote que lo auxiliara. Y yo hablé con el sacerdote que lo auxilió. Y murió arrepentido, y recibió la comunión, y recibió la unción de enfermos, y pidió perdón de todo lo que había hecho. Hoy Veracruz no tiene nada de esto, vivimos en un ambiente de libertad plena. Nuestro gobierno nos garantiza los derechos inalienables de la persona, como es el derecho a profesar la fe que se quiera o a no profesar nada. Vivimos en un ambiente de paz, pero en ese tiempo no era así. Todos estos acontecimientos forjaron la vida de San Rafael Guízar y Valencia, pero una constante que mantuvo desde pequeño y a lo largo de su caminar como sacerdote, obispo y misionero, fue su aprecio por los pobres. ¿Cómo voy a poder amar a Dios que no lo veo y no amar al hermano que estoy viendo? Su amor por los pobres fue proverbial. Él no podía ver un pobre, no soportaba ver un pobre. Conoció la expresión de la caridad en cuanto que atiende a las necesidades inmediatas. Él, si veía un pobre, simplemente lo ayudaba. No le mandaba a una trabajadora social para que le hiciera una investigación a ver en qué grado lo necesitaba y cómo podía ser. Se desprendía de lo que tenía. Y en eso también fue heroico, porque se caracterizó por muchas anécdotas que están consignadas en sus vidas, en sus biografías, por repartir dinero, víveres a las personas con las que se encontraba, aún siendo épocas muy difíciles en donde él tenía que pasar de incógnito. Habiendo sido también un hombre de familia rica, que manejó muchísimo dinero durante su vida, pero que no se quedó con él ni lo acumuló en la tierra, sino que lo invirtió en bien de las personas, y podemos decir que por la proclamación y por la extensión del reino de Dios. Pues él siempre vivió de una manera pobre, y su manera de actuar y de pensar en torno a esto era la siguiente: yo quiero ser más pobre que los pobres a los cuales socorro diariamente. Esa humildad reflejada también en el que cualquier persona que se le acercaba la saludaba, ¿no?, sin hacer distinción, ¿no? Los bienes a lo mejor, bueno, pues se rigen por lo que dice el Evangelio: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Pero lo más difícil es la entrega de uno mismo, o sea, entregar el corazón, entregar la vida, entregar el tiempo, entregar lo que uno es. Eso es lo más complicado, y en eso también Jesús es el modelo. A pesar de haber nacido en una cuna rica, nunca fue presa de lo material. Al contrario, abrazó la pobreza como compañera de vida. Puede ser una pose de alguien, ¿no? Hablar continuamente de los pobres y de lo que sufren y todo. Lo característico de él era hacerse personalmente presente con el pobre. Porque desde luego no era filantropía, no era lástima,
era, en el sentido más estricto, una expresión del amor a Dios expresado en el amor al prójimo. Hubo 4 pautas bien establecidas que rigieron la vida de este santo pastor. Un amor ardientísimo a Cristo Jesús hecho Eucaristía. Una devoción tierna y filial a la Santísima Virgen María. Un amor sin medida por los pobres, enfermos y desamparados. Y una preocupación extraordinaria por su seminario. Esos fueron así como los pilares de su espiritualidad. Una espiritualidad evidente, que al final de sus días brilló de manera extraordinaria, como si todo él fuera una oración viviente. Mientras tanto, en su diócesis, después de años de sufrimiento, su amado rebaño saboreó por fin la dulce libertad para expresar su fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Se venció al mal con el bien. Entretanto, el obispo Rafael Guízar, muy enfermo, casi sin poder moverse por la flebitis aguda que padecía, se vio incapacitado para regresar a su sede. Sin embargo, el padre amoroso no lo olvidó. Allá, refundido en la pobreza y desterrado, recibió la dulcísima noticia que por intervención de la delegación apostólica se le concedía el privilegio de celebrar sentado la misa. «Bendito sea Dios», exclamó. «Jesús, yo te amo con todo mi corazón. Me has concedido la dicha de poderte adorar y sostener entre mis pobres manos. Gracias, Señor. No permitas que jamás me separe de ti». Credo in unum Deo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya al final, ya cuando estaba en su lecho de muerte, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. sentado en su sillón, cuando su hermano obispo de Chihuahua, don Antonio Guízar y Valencia, el obispo de Chihuahua, estaba ahí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Se iba a despedir de él y le pide que le dé la unción, la sagrada unción. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y él iba contestando las preguntas que se dan ahí en el ritual correspondiente y dice, espérate. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y terminó bien, consciente, terminando la unción. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un suspiro profundo y murió. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. De manera inmediata que falleció, no lo pudieron pasar a la cama porque pesaba mucho. Pues ahí estuvo en el piso solamente envuelto con una sábana que fueron a pedir a unos vecinos porque ni había. Postrado en el piso quedó el cuerpo sin vida del santo obispo de Veracruz, con su rostro apacible, de una tranquila dulzura. El tránsito de su alma a la eternidad quedó marcado por su amorosa entrega para la gloria del reino. Ahí tirado, no solo fue un cadáver, sino la muestra de un jirón sangriento de la historia de México. Muere el 6 de junio de 1938. Lo llevan a la casa de su hermano Prudencio, donde va un médico y le inyecta 2 litros de formol. Hay que tener en cuenta que murió con una llaga varicosa en la pierna, siendo extremadamente obeso, diabético, con padecimientos cardíacos
y circulatorios. Un cuerpo llamado a la descomposición, pero si a las pocas horas, vaya, no a las 24 horas, sino antes. Lo velan esa noche allí en la casa de su hermano, y el día 7, inmediatamente temprano, sale la caravana hacia Jalapa. Grande fue el dolor de Veracruz al despedir a su pastor que los guió en tiempos turbulentos y que los alimentó con enormes bienes espirituales que Dios colocó en sus manos. Tantas misiones, tantos niños catequizados, tantos matrimonios unidos, tantos hombres arrepentidos y tantos más convertidos. Se sintetiza todo en lo que llamamos caridad pastoral, porque él fue ante todo un pastor. Su epitafio, el que se escribió sobre su tumba en 1938 cuando fue sepultado en el Panteón Antiguo de Jalapa, dice así: yace aquí Rafael, digno del nombre de pastor, pues amante supo a las ovejas de Veracruz apacentar hasta el postrer instante. Él se opuso constante, leyes injustas acatar, del bando enemigo triunfante, no por las armas, no de guerra impía, sino por el blando amor divino que en su pecho ardía. Despreciador del oro, tuvo a Jesús por único tesoro, amándole de suerte que por Jesús dulce le fue la vida, como también le fue la muerte. Así que eso es lo que le caracteriza a él, la caridad pastoral. Sus restos descansaron impávidos por 12 años, sin que nadie sospechara que Dios deparaba aún más para este siervo suyo.